Bien, continuamos con el programa, amigos, Agenda Económica. Decíamos en el segmento anterior que con lo de la Barry, personalmente yo decía que se sentaran para ver si llegaban a un acuerdo tranquilo, amigable, donde la Barry aportara más dinero por el asunto de la diferencia de precios que hubo a partir del contrato que se renovó, se renegoció con Adendus, donde ya en ese momento estaba la onza a 500 y pico. Anda ahora por los 1.500 y el gobierno entiende que debe tocarle más dinero lo que dice el contrato. Sin embargo, siempre hemos dicho que ese contrato está ahí, que está vigente y que había que tener mucho cuidado con la seguridad jurídica, aunque no necesariamente cuando el gobierno reclama esa posibilidad, necesariamente tenga problemas de seguridad jurídica. Lo que puede tener problemas de seguridad jurídica son las intervenciones tal vez inadecuadas, tal vez improcedentes de esas instituciones colaterales que pueden tener correlación con el contrato o con la Barry. Hay que tener cuidado, señores del Estado, señores del gobierno, no cometamos errores innecesarios. Podemos llegar a acuerdos, se puede llegar a acuerdo con la Barry, hay que llegar a un acuerdo con la Barry. La Barry tiene que dar más dinero, pero hay que cuidar la forma. Y creo que en el Palacio está muy bien llevada esa negociación. Hay que dejarlo a ellos que sigan que continúen con esa negociación. Mira, Ezequiel, si hubo un grupo que comenzó a cuestionar el asunto de la Barry, fue desde mediados del año pasado. Desde mediados del año pasado comenzamos nosotros a que miraran bien el asunto de la Barry. Ahora, siempre hablamos de negociación y siempre fue pidiéndole a la Barry que se sentara a negociar con el Estado, así como el Estado fue consecuente con ellos cuando solicitaron renegociar el contrato por la situación que se vivía en el año 2009, que inclusive se ha hablado mucho de la actuación del gobierno, pero aquí el organismo que avaló el estudio de factibilidad de esa época, que hizo que se modificara el contrato, fue el Banco Interamericano de Desarrollo. En uno de los por cuanto se señala que el Estado solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo su revisión del estudio de factibilidad y cambios propuestos por Pueblo Viejo, porque ya no era la Placer Dome, ya la había comprado la Barry y era Pueblo Viejo, que es una empresa de Barbados, y con Barbados nosotros tenemos un acuerdo de inversiones a través del acuerdo de libre comercio que tenemos con el Caribe. Ojo, con Caricom. Ojo. Entonces, ese Pueblo Viejo, Dominican Corporation. Dominican Corporation. Entonces, los asesores contratados por el Banco Interamericano de Desarrollo recomendaron modificar el convenio, el contrato. O sea, que fue el Banco Interamericano de Desarrollo que el Estado buscó su asesoría en ese momento porque la empresa lo pidió. Ahora la situación ha cambiado. Interrumpo un momento, embajador. Mire, amigo Piantini, previo a eso, el presidente Leonel Fernández contrató una empresa francesa. El gobierno dominicano contrató una empresa francesa para que revisara el estudio de factibilidad presentado por Barrick. El Bureau de Recherche Geológica de Miniers, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Y esos señores corroboraron con que lo que Barrick había planteado en términos de inversión y de lo que era la rentabilidad, el retorno, era razonable. Entonces, sí, o sea que el Estado utilizó expertos internacionales para que avalaran lo que estaba solicitando esta empresa. Me supongo que eso se habrá negociado también. Y, o sea que en aquel entonces el Estado, pues de una manera de buena fe, renegoció este contrato porque la empresa se lo solicitó porque la situación había cambiado. Entonces, la situación internacional en el precio de los metales,
principalmente del oro, ha cambiado sustancialmente. Entonces, la empresa en este momento tiene que venir y apoyar a un Estado que también la apoyó en un momento determinado. Así es que yo veo la situación. Esto es un asunto de negociación, porque para una empresa es muy difícil permanecer trabajando tranquilamente en un país cuando tiene al 99% de la población totalmente en contra. Ellos tienen que estar conscientes de eso. Entonces ellos, es bueno que se sienten en la mesa de negociación, tiren números con las autoridades encargadas por el presidente de renegociar este contrato y se llegue a una posición donde el pueblo dominicano salga beneficiado con el precio que hay ahora mismo de esos minerales en el mercado internacional. Ahora bien, nosotros tenemos el caso de la Rosario Dominicano en el año 1979, que el gobierno de Antonio Guzmán, a través de una negociación que nadie sabía, porque ahí nadie sabía lo que estaba sucediendo, y fue precisamente debido al aumento del precio del oro en los mercados internacionales que el Estado comenzó a negociar calladamente con la Rosario Resources la compra del proyecto. Y tanto fue amigablemente que la Rosario se quedó administrando la mina. Y después el desastre vino cuando en el gobierno del presidente Joaquín Balaguer se retomó la administración de la mina, y ahí fue que vino el desastre medioambiental, porque eso no... Pero nada, hay precedentes en el país de cómo se puede negociar felizmente un acuerdo sin llegar a un conflicto a nivel internacional, que no nos conviene como país, y no le conviene a la Barri, porque sus acciones serían sumamente afectadas en el mercado accionario de las bolsas. Y a nosotros tampoco nos conviene por un problema de seguridad jurídica, como tú muy bien señalabas, Ezequiel. Entonces, esas voces febriles que hay ahora, como si no conocieran lo que había pasado, es bueno que se aplaquen y que le den oportunidad al presidente de la República y a su equipo negociador de sentarse con un gran negociador canadiense que fue embajador en Washington. Me informan personas que tuvieron vivencias con ese embajador allá en Washington, de que es una persona muy capaz, un gran negociador. Pues vamos a darle la oportunidad de que pueda llegarse a una feliz solución. Yo entiendo que sí, yo entiendo que en términos amigables pueden llegar y deben llegar al acuerdo, que la Barri debe ceder y que el gobierno debe mantenerse con esa posición amigable. Lo que insisto es que esos organismos colaterales del Estado no deben intervenir y no deben tomar acciones que puedan dañar la negociación y que puedan crearnos problemas jurídicos, porque no es necesario. La Barri lo va a ceder, pero lógicamente nadie que le pidan tanto inmediatamente cede. Están negociando, deben seguir negociando, y hay que dejarlo en Palacio esa negociación. No nos desesperemos. El presidente Danilo Medina sabe lo que necesita, lo que quiere y lo que debe exigir. Pero también él, como hombre prudente y consciente de las inversiones, sabe hasta dónde puede ceder. Yo tuve una experiencia trabajando en la asesoría económica del Poder Ejecutivo. Mandaron a buscar un economista del Banco Central y me mandaron a mí. En esa época era Carlos Seligman, estamos hablando del año 77, y Balaguer en ese momento quiso renegociar los contratos con la Falcon Bridge y creó un equipo de economistas interinstitucional donde estaba Ramón Alburquerque, que era un experto en minería, recién llegado de Colorado, de Boulder, Colorado, que estaba Vicente Bengoa, estaba Ramón Pérez Minaya, había una serie, estaba que fue superintendente de banco en la época del Banco Baninter, que después vino con... Julio Cross estaba ahí, y nos sentamos
y tuvimos 3 meses. Yo recuerdo que íbamos al patio, al jardín del Club del Banco Central a evaluar todos los documentos. Y fuimos y le dijimos al presidente Balaguer, mire, eso no es posible. Esos contratos eran como 800.000 contratos. Y tú modificabas una palabra de uno y tenías que modificar todos los contratos. Y ya el gobierno ya casi estaba ya en un año electoral. Sí. O sea que después Balaguer, en el 86, cuando volvió, ya él se fue con eso, le cogió un embarque a la Falcon Bridge. Y también actuó en aquella época, también, yo recuerdo que hubo un asunto también con la Rosario Dominicana. Pero bueno. Pero creo que ya para ese 86 se podía, porque ya había que renegociar otro contrato. Hay una situación jurídica ya, de hecho, hay una situación jurídica. Ahora, yo soy de los que cree, aunque el contrato bien lo dice, que la mina es del Estado y que la propiedad de las instalaciones es de esta gente, pero yo soy de los que cree que los recursos no renovables, el Estado lo que tiene es que contratar una empresa que lo administre, claro, que lo administre, y además tener una gente ahí adentro para saber lo que está pasando, como con la refinería dominicana de petróleo, que tiene su consejo y qué sé yo qué. Bueno, en ese consejo tiene que estar un representante dominicano ahí adentro para saber qué es lo que está pasando, porque usted es parte de la propiedad de eso. Lo que no deben ahora, antes de que José Manuel tome la palabra, es que dice, vamos a revisar 19 exportaciones. Ahora, no es que no hay derecho a revisarlas, pero siento que eso es más parte de un show. Eso es muy difícil, porque ya físicamente tú no puedes revisar nada. Bueno, y físicamente fue que ellos... Bien. Yo creo que no hay que hacer un cambio. No sé si tenemos el cambio porque estamos... Vamos al cambio primero, para que José Manuel tome el coso. Vamos al cambio. Estamos nosotros mismos llamando al cambio.